modo que después tengamos otros 20, 25 o 30 minutos para preguntas, comentarios y observaciones. En mi presentación aparecerán algunas cuestiones de carácter técnico, pero son detalles técnicos menores que de todas maneras yo voy a aclarar. Quiero comenzar entonces mi presentación mencionando un detalle que creo que es importante para entender el propósito de mi presentación esta tarde y además para ayudar a aclarar un poco los textos que yo envié y que espero que ustedes tengan a la vista. Es un pasaje de Platón, un par de pasajes de Aristóteles tomados de la Política y luego algunos textos de Epicuro y del epicúreo Hermarco. En un libro relativamente reciente, la historiadora del pensamiento romano Catherine Steele, un libro publicado en 2005, argumentó que la motivación central de Cicerón, el abogado, orador y político romano del siglo I, fue principalmente la preocupación por la naturaleza de su perfil público. Este creo puede ser un enfoque atractivo, interesante para considerar los intereses y los desarrollos de Cicerón como escritor literario, retórico, pero también como escritor filosófico, porque aunque Cicerón no fue un filósofo en sentido estricto, escribió varios tratados filosóficos que son muy importantes para la reconstrucción que podemos hacer de la filosofía helenística, de lo que técnicamente llamamos filosofía helenística, que es esa filosofía que aparece en Grecia unos pocos años después de la muerte de Aristóteles. Aristóteles muere en el 322 a.C., fines del siglo IV a.C., y Epicuro y Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, llegan a Atenas aproximadamente entre el 310 y el 312 a.C., es decir, más o menos una década después de la muerte de Aristóteles. Pero ¿por qué me parece interesante esto que dice la profesora Catherine Steele? Porque a diferencia de Cicerón, ni Platón, ni Aristóteles, ni Epicuro fueron políticos en el sentido en que se podía ser un político profesional entre los siglos IV y III a.C., que es la época de Platón, Aristóteles y Epicuro, ¿no? Este es un dato importante para entender lo que quiero transmitirles esta tarde. Tampoco fueron ellos filósofos políticos en el sentido en que tendemos a entender esa expresión hoy en día, digamos. Y eventualmente, digamos, fueron filósofos de todas maneras que dedicaron una parte importante de su obra, o al menos una parte de su obra, a discutir el fenómeno político y eventualmente a presentar un proyecto político que definitivamente nunca tuvo una expresión concreta, una realización concreta, quiero decir, en la política de su tiempo. El caso más evidente de esto es Platón. En todo caso, después, si tenemos unos minutos, podemos conversar con más detalles sobre esto. Y me refiero al caso de Platón porque Platón, además de escribir dos tratados donde presenta dos diálogos, dos de sus diálogos más largos, La República y las Leyes, escribió dos diálogos centrados en problemas que para nosotros son problemas de teoría política o de filosofía política. Platón, además de escribir esos dos largos diálogos, sobre todo Las Leyes, es un texto larguísimo, intentó llevar a la práctica su proyecto político, ¿no? De hecho, nunca lo logró, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles es que en época de estos pensadores la filosofía aún no estaba departamentalizada, como solemos decir, como en nuestra época, es decir, dividida en disciplinas como la ética, la lógica, la epistemología, la metafísica, la psicología moral, etc., ¿no? Es bien conocida por la gente que alguna vez ha leído algo de Aristóteles, pero en general es una opinión más o menos conocida. La tesis de Aristóteles, según la cual la polis, es lo que los antiguos llaman polis y que nosotros solemos traducir por ciudad o ciudad-estado, en fin,
que la polis es la más elevada o perfecta de todas las asociaciones o comunidades políticas. Eso lo encuentran ustedes en las primeras líneas de mi texto número 2, que está en la página 2 del folleto, el breve folleto ese que envié el otro día. De hecho, abarca, según Aristóteles, a todas las demás organizaciones o comunidades políticas. Aristóteles claramente está pensando en la casa o familia y en la aldea. Además, dice Aristóteles, la polis o ciudad-estado aspira al bien en mayor grado que cualquier otra, y al bien más elevado. Es la forma de asociación o comunidad política mejor desarrollada en la medida en que puede proporcionar mayor seguridad a sus miembros que una casa o una aldea, ¿no? De hecho, la relevancia de la cuestión de la seguridad entonces no puede ser exagerada en los debates políticos de los filósofos de la antigüedad. Los seres humanos necesitamos protección no solo contra los animales salvajes, digamos, sino también contra otras personas que pueden ser hostiles a nuestra propia polis, o personas dentro de la propia polis que pueden ser hostiles con el resto de los ciudadanos. Pero por supuesto que la idea de que las personas necesitan protección tanto de los animales salvajes como de otros seres humanos viene directamente de Platón, particularmente de mi texto 1, que es un pasaje tomado del diálogo Protágoras. El diálogo Protágoras es uno de esos diálogos que pertenece muy probablemente al periodo temprano de Platón. Es un texto muy interesante que tiene varias complicaciones en las cuales yo no voy a entrar. Esto es solamente una charla general de algunos problemas para ver si ustedes después reaccionan, hacen preguntas, comentarios y podemos tener una conversación. Pero acá lo que ustedes encuentran es una especie de explicación genealógica, digamos así, de las primeras comunidades humanas, o de cómo surgen las primeras comunidades políticas humanas. Platón afirma que las asociaciones o comunidades políticas surgieron para proteger a las personas de los animales salvajes, pero también de otras personas a través del arte de la política. En el marco del mito, porque esta historia está contada en el marco de un mito, Prometeo, dice Platón, desesperado por encontrar, Prometeo es un titán, ¿no?, que tiene ciertos poderes, digamos, desesperado por encontrar algún medio de supervivencia para la raza humana, robó a Hefesto y a Atenea la sabiduría artesanal, dice Platón. Una sabiduría o un tipo de conocimiento que permitiría mantener vivos a los seres humanos. Pero de todas maneras, las personas no tenían aún, dice Platón, una sabiduría para vivir juntos en sociedad. Y esa sabiduría o conocimiento es lo que Platón llama literalmente politiqué Sofía, la sabiduría política. Esa sabiduría política, según Platón, estaba en manos de Zeus, ¿no?, el rey de los dioses en el monte Olimpo, digamos. Después de las incursiones de Prometeo y también de Epimeteo, que es un titán un poco menos inteligente que Prometeo, y sus robos a los dioses para conservar a la humanidad, los seres humanos inventaron, dice Platón, casas, ropas, zapatos, mantas, en fin, una serie de dispositivos que mejoraron la vida, ¿no?, tal como uno la puede pensar en este planteo genealógico, como digo, de una situación temprana o tempranísima de la vida humana. También, dice Platón, se nutrían de alimentos de la tierra, pero aunque estaban así equipados, continuaron viviendo aislados y dispersos. Y eso fue así porque todavía no había polis, todavía no había ciudades o ciudades-estado. Como consecuencia de ello, fueron destruidos por las bestias salvajes, y aunque sus recursos técnicos eran apropiados para obtener alimentos, no lo eran todavía para luchar contra los animales salvajes. Eso fue así, concluye Platón, en el contexto de esta historia, que tiene un carácter así mítico, digamos. Esto fue así porque los seres humanos aún no poseían el arte de la política, una parte del cual, según Platón, es el arte de la guerra. Bueno, este es un dato que puede ser muy interesante para lo que vamos a conversar enseguida. Trataron entonces de reunirse y conservarse los unos a otros fundando ciudades, fundando polis. Pero cuando se reunieron comenzaron a cometerse injusticia los unos a los otros. De nuevo, entonces, la razón principal de esto es que los seres humanos carecían del arte de la política, así que volvieron a dispersarse y como consecuencia de ello perecían.
Zeus, temeroso de que sucumbiéramos, envió a Hermes, el mensajero de los dioses, Mercurio, ¿no? en la versión romana, a que trajera a los hombres el sentido de respeto y la justicia. Bueno, sentido de respeto es una traducción muy aproximada de una palabra que siempre es muy difícil de traducir en Platón, pero que me parece que puede decirse así. ¿Para qué? Para que hubiera orden en las ciudades y, dice Platón, vínculos de amistad que reúnen, que conglomeran, digamos. Pero el problema ahora, sigue diciendo Platón en su genealogía del origen, ¿no? de las organizaciones políticas humanas, era cómo distribuir el respeto o el sentido de respeto y la política y la justicia. El problema era ahora, entonces, si debían distribuirse como se distribuyeron los conocimientos o artes, cierto tipo de prácticas profesionales que presuponen siempre estar en posesión de un conocimiento experto, o si la distribución debía hacerse de otra manera. Los conocimientos, dice Platón, y artes profesionales suponen que un experto posee el conocimiento y que dicho conocimiento vale para muchos particulares. Ahí está pensando Platón en la medicina y artes de ese tipo. Pero Zeus pensó que no podía hacerse lo mismo en el caso del sentido del respeto y de la justicia, sino que debían distribuirse esos bienes a la totalidad de las personas. Si así no se hiciera, si solo unos pocos participaran de la posesión de dichos bienes, no habría ciudades, no habría organizaciones políticas. Por eso, una vez distribuidos a todos el respeto y la justicia, debía imponerse una suerte de ley fundamental proveniente de Zeus, según la cual quien sea incapaz de participar del sentido de respeto y de la justicia debía ser eliminado como si fuera una enfermedad de la ciudad. Ser eliminado es la traducción que habitualmente se da en castellano, aunque el verbo que usa Platón quiere decir ser asesinado, ser muerto. Es un poco más fuerte. Platón, como quizá alguno de ustedes sabe, por alguna lectura que alguna vez haya hecho, explotó la idea de que la polis, el Estado, la ciudad-Estado, puede compararse a una nave. Desde el libro primero de la República, cuando discute la tesis de que la justicia consiste en tratar bien a los amigos y mal a los enemigos, una tesis que Platón se propone refutar, introduce el punto de vista de que así como el médico es el más capaz de tratar bien a los amigos enfermos y mal a los enemigos en materia de salud y enfermedad, también el que es mejor desempeñará su tarea en una tormenta, el que mejor desempeñará su tarea en una tormenta en el mar es el capitán del navío. Como sabemos, la idea central de este tipo, digamos, de observación es que quien posee una competencia epistémica, quien posee un cierto saber, un cierto conocimiento, es decir, el conocimiento que corresponde al objeto en cuestión, es quien mejor podrá llevar a cabo la tarea en cuestión. Así pues, el núcleo del problema es que cada oficio o habilidad profesional, eso que los griegos y en no menor medida Platón llaman techne, de donde viene nuestra palabra técnica, en fin, difiere de cualquier otro debido a lo que es capaz de hacer en virtud de su conocimiento, se entiende. En suma, lo que Platón está dispuesto a tratar de mostrar es que la ciudad es como una nave, esa nave está llena de tripulantes, de marineros, dice Platón, que pueden ser violentos e ignorantes, y que como un barco en una tormenta, la ciudad no puede ser gobernada por gente ignorante y violenta. Todo esto deja claro por qué Platón afirma que el filósofo o la filósofa, y acá hay que decir el filósofo o la filósofa, porque como ustedes saben, probablemente Platón se detiene en este punto y dice que las mujeres pueden perfectamente ser gobernantes de la ciudad-estado. Esto es algo que a uno le puede parecer una perogrullada hoy en día, pero que en el siglo IV a.C. desde luego no era ninguna perogrullada. Esto es una de esas cosas revolucionarias de los planteos platónicos. Entonces el filósofo o la filósofa, dice Platón, un alma grande que vive en una pequeña ciudad que desprecia los asuntos de la ciudad y mira más allá de ellos, sería como una persona que ha caído entre un grupo de animales salvajes y se ha negado a unirse a ellos en sus actividades dañinas e injustas. Esto es casi literal de Platón en el pasaje 487-489 de la República. Pero tristemente, recuerda Platón, el filósofo no es capaz de hacer frente por sí solo a la barbarie general. En cualquier caso, estos pasajes subrayan tanto la aparente inutilidad de la filosofía en materia política como la pertinencia de aplicar las medidas adecuadas para asegurar la conservación del Estado.
También señala que si no hay seguridad, el Estado no puede ser conservado. Ahora, tanto Platón como Aristóteles sin duda fueron precursores cruciales de la opinión epicúrea, o del filósofo Epicuro y de sus seguidores, de que si la vida de los seres humanos es segura, las personas adquieren lo que Epicuro llama el bien de la naturaleza, pero si la vida no es segura, no tienen aquello por lo que se esforzaron desde el principio, según lo que es naturalmente apropiado a la propia naturaleza humana, ¿se entiende? De hecho, Epicuro se inspira de alguna manera en Platón y Aristóteles cuando sostiene que si hay una comunidad política, debe haber un sistema político que rija las relaciones humanas y que eso es posible si y solo si se garantiza la seguridad. Los breves pasajes que yo he reproducido en mi texto número 2, que son unos textos tomados casi al azar de la política de Aristóteles, o no tanto, pero que son unos pasajes más o menos interesantes para el tema que nos convoca esta tarde, hacen referencia a dos temas. El primero de ellos ya lo mencioné, ¿no? Que tiene que ver con la idea aristotélica de que todos advertimos, vemos, nos damos cuenta de que toda polis es un cierto tipo de asociación o comunidad y que toda comunidad se ha constituido en vista de un cierto bien, dice Aristóteles. Esta afirmación recoge una idea socrático-platónica que es mucho más compleja de lo que parece, yo voy a evitar la complejidad, pero que puede resumirse diciendo que nadie hace lo que hace creyendo o pensando que aquello en vista de lo cual hace lo que hace no es bueno para sí mismo. Pues, dice Aristóteles, todos llevan a cabo todas sus acciones en vista de lo que les parece que es bueno. Dice Aristóteles al comienzo de mi texto número 2. Por razones que sería muy largo aquí de explicar, ¿no? Aristóteles cree, y además lo argumenta de un modo muy detallado, a lo largo de la política y también de sus dos éticas, la ética Nicómaco y la ética Eudemo. Aristóteles sostiene que los griegos, que él y los griegos anteriores a él llamaban polis, a la forma más acabada de organización política que presupone, como señalé al comienzo, comunidades más simples o menos sofisticadas, como la casa o familia y las aldeas. Lo interesante de las líneas que siguen es la idea de que el gobierno existente en cada régimen de gobierno, es el que puede y en realidad debe garantizar la seguridad o conservación de los ciudadanos de la comunidad política en cuestión. Si las dos partes de la ciudad, dice Aristóteles, o por lo menos de alguna ciudad en ciertos regímenes, si las dos partes de la ciudad son los pobres y los ricos, el gobierno debe garantizar la seguridad o conservación de ambos grupos, lo cual significa, aclara Aristóteles, que ninguno de los dos grupos puede cometer una injusticia al otro. El segundo ejemplo de Aristóteles también puede ser interesante para lo que quiero presentarles a ustedes. Si las condiciones, estoy parafraseando el texto de Aristóteles y tratando de ponerlo en su contexto, si las condiciones presumiblemente geográficas y climáticas de un país favorecen la cría de caballos, por ejemplo, esas condiciones también favorecen la existencia de una oligarquía fuerte, dice Aristóteles. ¿Por qué? Porque la seguridad de los habitantes depende de este poder y la cría de caballos es propia de quienes han adquirido enormes o grandes fortunas. Esto probablemente todavía es así en la actualidad, pero en la época de Aristóteles sin duda era así. Noten que la utilidad de la existencia de determinadas condiciones sociales o políticas se ve en función de la seguridad de la polis, una vez más. El ejemplo de esa oligarquía fuerte que cría caballos, desde luego no es para nada trivial en el mundo antiguo. No es para nada trivial en el mundo antiguo. En el que estar en posesión de una caballería como parte del equipo bélico podía garantizar la supervivencia de un estado político. Piensen que eran estados que vivían en continuas guerras, casi como nuestros días, digamos, pero eran estados o eran organizaciones políticas que podían ser atacadas en cualquier momento, ¿no? Entonces, naturalmente, los recursos que tenían los ejércitos en términos de caballería no eran aspectos menores. Lo que quiero mostrar ahora, para pasar o ir deslizándome hacia Epicuro, es que la motivación de Epicuro para plantear una postura contractual, como solemos decir hoy en día, o sea, la idea según la cual el Estado o la organización política es el resultado de un contrato o un pacto, digo,
La motivación de Epicuro para plantear esta postura contractual dentro de su teoría política debe buscarse en la idea de que quienes establecen las leyes, las costumbres y en general el orden cívico, podríamos decir nosotros, determinaron que las ciudades deben regirse según un sistema específico en vista de la seguridad. Una vez más, el tema de la seguridad tiene una presencia poderosa también en Epicuro. Dicho de otra manera, Epicuro y los epicúreos estaban dispuestos a defender la idea de que no hay seguridad sin los contratos o pactos que impiden que las personas se perjudiquen o dañen las unas a las otras. Y eso es, para ir adelantando la idea, es la fórmula fundamental del contrato epicúreo. El enfoque contractual de los epicúreos, a diferencia del enfoque aristotélico, se basa en el hecho evidente para Epicuro de que los seres humanos somos egoístas por naturaleza, por lo que llevamos a cabo nuestras acciones teniendo en cuenta el propio beneficio o utilidad en primer lugar. Pero la fórmula epicúrea para evitar que este egoísmo natural clausure, por así decir, la posibilidad de formar organizaciones políticas, esa fórmula es no dañarnos los unos a los otros, pueden encontrar ese tipo de afirmación en mis textos 3 y 5, entre otros muchos textos que nos han llegado a nosotros de Epicuro directamente o a través de lo que se llama la tradición indirecta, o sea, ciertos autores que citan a Epicuro. Pero en los textos 3 y 5 aparece esa idea. O sea, la idea es que para evitar que este egoísmo natural clausure la posibilidad de formar estas organizaciones políticas, esto neutraliza el interés propio egoísta, entendido como puramente egoísta, y que impide cualquier tipo de sentimientos altruistas, y hace posible la vida social. La idea de que si uno no daña al otro, el otro tampoco debe dañarlo a uno, parece creer Epicuro, garantizaría la seguridad de que el egoísmo del otro no prevalecerá sobre uno mismo, ni el egoísmo de uno mismo sobre el del otro. Pero eso naturalmente no es suficiente y por eso es necesario hacer pactos que proporcionen la seguridad necesaria para que los individuos estén dispuestos a sacrificar, por así decir, sus intereses por la comunidad. Algo en esa dirección ustedes pueden leer en el texto 5 y el texto 8, que yo he pasado ahí en la página 3 de mi folleto. Son referencias a unas máximas capitales, así se llaman, por lo menos en español las llamamos así, que nos han llegado de Epicuro. En este punto Aristóteles vuelve a ser útil para entender el problema de la seguridad como condición necesaria, digamos, de una organización política. Si no hay seguridad, no puede haber una comunidad política, sino solo un conjunto de individuos que se caracterizan adecuadamente como una especie de manada de bestias salvajes, o como dice casi textualmente Aristóteles, no casi, dice textualmente Aristóteles, bestias que viven dispersas, ¿no?, tratando de destruirse las unas a las otras. En realidad no es necesario demostrar esto en la medida en que es el propio Epicuro quien explícitamente dice que es imposible la justicia o la injusticia en relación con los animales que no son capaces de hacer pactos sobre el hecho de no dañarse ni perjudicarse mutuamente. Esto está dicho explícitamente por Epicuro en mi texto número 4. Mi texto número 4, que es la máxima capital 32, está hacia el final de la página 2 del folleto que pasé. Por supuesto, dice Epicuro, lo mismo se aplica a las naciones que no pudieron o que no estuvieran dispuestas o que no quisieron simplemente hacer pactos sobre no dañarse ni perjudicarse mutuamente. De este modo, parece existir un sentido en el que Epicuro sugiere que la seguridad proporciona a los pactos su carácter real de pactos o contratos, por así decirlo. De otro modo, si esos pactos no son acuerdos reales, sino meramente nominales, no puede haber una asociación política. La seguridad, entonces, dota a los pactos, a la justicia y a las leyes de cierta realidad. Si los individuos no tienen seguridad en cuanto a sus posesiones y sus vidas, el pacto social que constituye el Estado desaparece, por lo que ya no tienen ninguna razón para obedecer la regla básica que regula la vida en la sociedad epicúrea: no dañarnos los unos a los otros. En cierta medida esto coincide con el principio epicúreo según el cual nosotros, los seres humanos, hacemos todo para no padecer ni dolor ni temor.
De hecho, tan pronto como somos capaces de eliminar estos estados emocionales, dice Epicuro textualmente, toda tormenta en nuestra alma se disipa. Eso está en un pasaje de la carta a Meneceo, en la sección 128, que no incluí en el folleto. Carta a Meneceo, sección o párrafo 128. Ahora, ¿por qué habría de ser tan relevante el problema de las emociones y especialmente la emoción o el estado emocional del temor, del miedo? Porque tanto para Epicuro como para los epicúreos en general, el temor en general y el temor a la muerte en particular, evoca un sentimiento de inseguridad que incita a la gente, quiere argumentar Epicuro, a quebrantar la ley y a destruir los pactos que le permiten vivir sin dañarse unos a otros ni ser dañados. Esto es en efecto lo que Lucrecio, el poeta filósofo romano epicúreo del siglo I a.C., que escribió un largo tratado en verso, ese tratado acerca de la naturaleza de las cosas. Esto es lo que Lucrecio está pensando cuando afirma que la avaricia y la ciega codicia que llevan a los miserables a violar las fronteras del derecho, o de la ley en general, él dice derecho, ¿no? Y a veces a luchar noche y día con un esfuerzo prodigioso para escalar la cima de la riqueza. Estas llagas de la vida, dice muy poéticamente en esta traducción que como ustedes ven no es tan poética, pero el latín de Lucrecio es muy poético, ¿no? Estas llagas de la vida se nutren en no poca medida del temor a la muerte. Lucrecio añade un poco más adelante, la ignominia de la posición humilde y el aguijón de la penuria se consideran incompatibles con una vida de goce y de seguridad o estabilidad. Esto está en el libro tercero del Tratado acerca de la naturaleza de las cosas de Lucrecio, entre los versos 60 y 71. Para no ser demasiado abultado el folleto, omití incluir estos pasajes. En todo caso, si alguna persona está interesada en que yo recuerde estos pasajes, después me puede escribir y yo les doy las referencias. En este pasaje de Lucrecio, la cuestión de la seguridad se centra particularmente en la garantía que dicha seguridad ofrece para evitar que las personas se hagan daño las unas a las otras. Ahí, de nuevo, ustedes pueden darle un vistazo al texto número 4, que es un pasaje de la Máxima Capital 32 de Epicuro. Pero también se refiere implícitamente, Lucrecio, a la forma en que las personas encontraron un dispositivo conveniente para evitar ser destruidos por las bestias salvajes. De hecho, el temor a la muerte puede entenderse como la emoción del miedo, que debe ser neutralizado a través de la fisiología epicúrea. Epicuro dice fisiología, donde fisiología quiere decir el estudio de la fisis, el estudio de la naturaleza, digamos. Pero también como el estado afectivo que experimenta el ser humano cuando imagina que puede estar expuesto a las bestias hostiles. Y como no podría ser de otra manera, Lucrecio contempla desde luego la posibilidad de que las personas sean devoradas por las fauces, dice Lucrecio, de las bestias salvajes en el libro tercero del Tratado acerca de la naturaleza de las cosas, entre los versos 870 y 873. Lo que, como ustedes ven, si tuvieron tiempo de echarle un vistazo a mi texto número 1, al pasaje del Protágoras de Platón, del diálogo Protágoras de Platón, evoca de nuevo la historia de Prometeo en ese texto de Platón. En este sentido, y ahora sí me voy, tengo un salto mortal hacia el texto número 10, que testimonia un pasaje del epicúreo Hermarco, que es un discípulo directo de Epicuro, testimoniado por Porfirio, un autor neoplatónico que vive aproximadamente entre el 235 después de Cristo y el 305 después de Cristo, siglo III, siglo IV después de Cristo. El epicúreo Hermarco argumenta que si los animales hubieran podido hacer un pacto con otros animales de la misma manera que con los seres humanos, que no los matáramos ni ellos nos mataran a nosotros, y que no fueran destruidos indiscriminadamente por nosotros, sería bueno, apropiado, conveniente extender la justicia hasta ellos, o hasta el punto de poder hacer un pacto, ¿no?, con los animales irracionales. De hecho, eso habría sido una especie de prescripción de seguridad. Y desafortunadamente, como es imposible que los animales que carecen de razón participen con nosotros de la ley, argumenta Hermarco allí, y por ello la utilidad o conveniencia no puede ser adquirida en mayor grado por la seguridad a partir de otros animales que a partir de naturalezas inanimadas.
Eso explica por qué los humanos, según la perspectiva epicúrea, estamos autorizados, por así decirlo, a matar animales irracionales. De lo contrario, no podemos tener seguridad, porque estaríamos siempre potencialmente expuestos, ¿no?, a ser devorados por la fiera. Bueno, recuerden que esto está en un texto de Porfirio que se llama Acerca de la abstinencia, donde abstinencia quiere decir abstinencia de carne. Porfirio trata de argumentar y de dar razones de por qué no hay que comer carne de animales. Bueno, por qué no hay que comer carne, claro, de animales. O la abstinencia de matar animales irracionales, ¿no? Pero claro, ahí Porfirio cita estas líneas de Dermarco, probablemente Porfirio tuvo a la vista unos textos de Dermarco que no llegaron hasta nosotros. Hasta aquí he presentado de una manera general, y espero clara, el ABC, digamos, de la teoría política platónico, aristotélica y epicúrea, enfatizando especialmente el aspecto de la seguridad como condición básica de las organizaciones políticas de cualquier tipo, ¿no? Es decir, de cualquier tipo de régimen político. En ese sentido es muy claro el texto número 2, el pasaje de Aristóteles tomado de la política, ¿no? Esto vale para cualquier tipo de organización política. Ahí Aristóteles pone el ejemplo de una oligarquía, en fin. Me gustaría ahora sugerir, para ir acercándome al final pronto, que a pesar de los eslogans epicúreos, vive oculto y no participes, o no hay que participar en política, el perfil político de Epicuro y de los epicúreos fue crucial. De lo contrario, no sería posible comprender la relevancia que Epicuro da al debate sobre la justicia y a su aparente intento de redefinir lo que es la ley, no de desterrar o eliminar la ley sin reservas, como lo acusan Epicuro sus adversarios teóricos, particularmente platónicos como Plutarco. Es cierto que Epicuro y otros filósofos como Platón, Aristóteles e incluso los estoicos tenían intereses políticos, pero a diferencia de Cicerón, como mencioné al comienzo de mi presentación, no era Epicuro un político profesional, probablemente no quería serlo tampoco, especialmente interesado en su perfil político, como sí lo era Cicerón, sino un filósofo, uno de cuyos intereses era proporcionar un modelo normativo de lo que debería ser una sociedad justa. Los debates de Epicuro sobre el derecho o la justicia no eran descriptivos, como tampoco lo eran los de Platón y Aristóteles, sino más bien normativos, y en ese sentido, digamos, fue un filósofo político y no un político, ¿no? Entonces, para ir acercándome al final, quiero ahora analizar algunos detalles, muy rápido, de lo que ya he comentado y que pueden tener alguna conexión con lo que he llamado nuestra angustiante actualidad. Los seres humanos, como otras especies animales, son débiles y están sujetos a todo tipo de peligros. La diferencia entre los humanos y otras especies de seres vivos es que los primeros somos conscientes de nuestra propia fragilidad y vulnerabilidad. Los segundos no. Eso explica los temores innatos a la naturaleza humana y el esfuerzo que Platón o Epicuro realizan para neutralizar tales preocupaciones. Hay miedos naturales, podríamos decir, como el miedo a la muerte, a los dioses, a los animales salvajes y también a otros seres humanos. La fisiología epicúrea, en el sentido que expliqué hace un momento, el estudio de la fisis, de la naturaleza, muestra, según Epicuro, por qué no hay que temer a la muerte o por qué no hay que temer a los dioses. También explica por qué estos temores se deben en gran parte a la ignorancia que tenemos acerca de la naturaleza en general y acerca de nuestra propia naturaleza en particular. Tememos a los dioses y a la muerte no solo porque hacemos juicios falsos sobre su naturaleza, cuando por ejemplo atribuimos rasgos humanos a los dioses, cuando les atribuimos estados emocionales a los dioses, sino también porque consideramos tales temas basados en suposiciones o en creencias o juicios falsos, no en lo que Epicuro muy técnicamente, en el contexto de su epistemología, de su teoría de la episteme, del conocimiento, llama preconcepto. Una noción sobre la que no voy a abundar, solamente la menciono al pasar. En todo caso, las direcciones políticas de Epicuro
muestran cómo el miedo natural a los animales salvajes y a otros seres humanos puede ser neutralizado a través, de nuevo, de las comunidades políticas. Como ya mencioné, la polis puede generar seguridad, y en todo caso esto es parte del argumento de prácticamente todos los filósofos antiguos que hicieron un esfuerzo por tratar de explicar el fenómeno político y por tratar de argumentar una teoría para mejorar los sistemas políticos existentes en su época. Y como he argumentado antes, esa seguridad es una condición necesaria de una organización política real. Sin embargo, esto no significa que todos los temores, o más bien los temores relacionados con amenazas que provienen de otras personas, hayan sido eliminados. Ninguna polis puede garantizar una seguridad completa, aunque todo el mundo suele suponer que si existe una comunidad política real, un Estado, como solemos hablar de esta entidad, digamos, Leviatán, como solemos hablar de esta entidad desde los siglos XVII y XVIII, los miembros de esa asociación deben gozar de cierta seguridad en sus bienes y sobre todo también en sus propias personas. John Locke en el siglo XVII argumenta que la propiedad no son solamente los bienes, como mi libro, por ejemplo, o como la casa de uno, sino más bien la propia persona y por ende la propia vida. Ustedes pueden encontrar esa discusión de Locke muy interesante, a mi juicio muy interesante, en el segundo tratado del gobierno civil, en el capítulo 5 del segundo tratado del gobierno civil, el parágrafo 27, donde habla de la propiedad. Y donde Locke quiere argumentar exactamente eso, ¿no? La propiedad no son solamente los bienes económicos, sino solamente, ¿no? O mayormente, sino el mayor de los bienes, que es la conservación de la propia persona, de uno mismo. Paradójicamente, la polis también puede generar inseguridad. Este es el tema que me interesaba agregar ahora. Piensen ustedes, por ejemplo, en las facciones políticas que se organizan con el fin de alcanzar el poder político. Por facciones políticas no estoy entendiendo partidos políticos, como los entendemos nosotros, ¿no? En un contexto de un pacto implícito o explícito, donde los partidos políticos funcionan legalmente, ¿no? Piensen en facciones políticas que se organizan con el fin de alcanzar el poder político, poder que implica o que puede implicar someter a todos aquellos que no comparten los propósitos de esas facciones y además someterlos a como dé lugar. Un epicúreo puede dar cuenta de este tipo de situaciones recurriendo al egoísmo natural de los seres humanos. De un modo interesante, el epicúreo Lucrecio, pero algún pasaje también atribuido a Epicuro mismo, habla de las facciones políticas en el sentido que estoy mencionando aquí. Como he indicado, a diferencia de los aristotélicos y los estoicos, Epicuro está convencido de que las personas son egoístas por naturaleza y se preocupan principalmente por sí mismas. La fórmula epicúrea para neutralizar este tipo de fenómeno, que por supuesto tiene un poder disolvente, ¿no?, de cualquier comunidad política, es la regla fundamental de su enfoque contractual: no dañarse mutuamente. Este simple, pero al mismo tiempo poderoso mandato explica por qué Epicuro rechaza el enfoque de Platón de qué es la justicia. Es decir, lo que rechaza acá Epicuro es esa idea platónica según la cual la justicia es esa estructura formal, las ideas platónicas, lo justo mismo, lo justo en sí, que Epicuro encuentra completamente improcedente, visto desde el punto de vista de una política real. Ahí pueden darle un vistazo a los textos 3 y 5 de mi folleto. Unas páginas, al final de la página 2 y el principio de la página 3 del folleto con los textos que envié hace unos días. Y bueno, si uno pone atención a esto, puede entender también por qué lo justo, según Epicuro, se puede entender como una especie de modalidad de la utilidad o del beneficio. En palabras de Epicuro, ¿por qué la justicia de la naturaleza es una promesa o un símbolo de utilidad recíproca? Si uno piensa en el problema del pacto y cómo funciona correctamente ese pacto, quizás se puede entender ya, ¿no?, pero podemos conversar en unos minutos sobre esto, en qué sentido entiende Epicuro lo justo como una modalidad de la utilidad. Epicuro además está dispuesto a argumentar que no hay justicia ni injusticia para todos aquellos animales que no pudieron hacer pactos sobre no dañarse mutuamente. Eso estaba en ese texto quinto, texto 5 que mencioné hace un rato. Uno podría pensar en un primer momento que estos animales son solamente animales irracionales,
Pero inmediatamente Epicuro extiende esto a los animales racionales, otros humanos que son incapaces o no están dispuestos a hacer ese pacto que presupone la máxima fundamental, según Epicuro, del contrato político: no dañar a otros ni ser dañado. Ciertamente el epicúreo Hermarco, en mi texto 10, tomó esta idea muy en serio, ¿no? En otros pasajes del texto de Porfirio, que transmite las ideas de Hermarco, cuando Porfirio afirma que los seguidores de Epicuro dicen que los antiguos legisladores, habiendo considerado la vida humana en la comunidad y el trato de las personas entre sí, declararon que la matanza de un ser humano es un sacrilegio e impusieron penas excepcionales, ciertamente debe estar pensando en la opinión de Epicuro de que no hay justicia ni injusticia para aquellos que no son capaces de hacer o después de hacer un pacto, de mantenerlo, de conservarlo. Desgraciadamente en este pasaje, que se supone, como digo, que forma parte del argumento de Hermarco, Porfirio no aclara en qué habrían consistido esas penas excepcionales, ¿no? Esas sanciones excepcionales. Se podría suponer, sin embargo, que al menos esto debe significar que matar a otra persona es un crimen lo suficientemente grave como para excluir al perpetrador por completo de la comunidad política. Sin embargo, cuando Hermarco recuerda a los que no pueden lograr una percepción suficiente de la ventaja o utilidad del decreto este de no dañar ni ser dañado, parece estar pensando, a mi juicio, en la pena de muerte. Por eso estas personas se abstienen, dice Hermarco, de matarse entre sí. ¿Por qué? Pues simplemente porque temen la severidad del castigo. Entonces, aunque no entienden adecuadamente la conveniencia o utilidad del pacto, evitan cometer delitos graves, un delito tan grave como asesinar a alguien, para no ser ejecutados, digamos. Es interesante observar, una vez más, me estoy acercando al final, esta vez es verdad, que en la perspectiva epicúrea, incluso el Estado legítimamente constituido puede utilizar el miedo para evitar que quienes no son capaces de comprender plenamente la utilidad del pacto rompan la norma o decreto básico que mantiene viva o unida a la comunidad política. Además, la razón principal para rechazar la matanza a un ser humano y para declarar tal acto como sacrílego es que no es ventajoso, que no es útil para la organización general de la vida. Si ustedes van al contexto donde eso está dicho, en el contexto, en el texto de Porfirio, en el tratado acerca de la abstinencia, donde están citadas todas estas referencias o todos estos argumentos y explicaciones que parecen pertenecer al epicúreo Hermarco, tal organización es claramente la organización o asociación o comunidad política. Una vez más se pone énfasis en cierto modo en la ruptura del contrato político, lo que en cierto modo no permite ver claramente por qué matar al prójimo sería un sacrilegio. Pero bueno, ese es un problema que podemos conversar, ¿no? Lo que es relativamente claro y que creo que puede ser interesante para hacer una comparación rápida con lo que está ocurriendo en nuestros días, no solo en Chile, sino en el resto del planeta, es que tanto en Epicuro como en nuestra época, la gente sigue sorprendiéndose, por ejemplo, si una persona sale a la calle y es severamente atacada por otra. Aunque los niveles de inseguridad están aumentando continuamente en todo el mundo, o tal vez esos niveles de inseguridad siempre han existido, digamos, pero no hemos sido conscientes de ellos. Después de todo, un mito contemporáneo es la seguridad entendida como seguridad absoluta, ¿no? En el sentido como cuando uno dice, no, eso acá no puede ocurrir, ¿no? Eso acá no puede pasar, digamos. Y después resulta que ocurre, ¿no? En ese sentido digo lo de la seguridad como un mito contemporáneo, ¿no? Entonces digo, aunque los niveles de inseguridad eventualmente pueden estar aumentando en todo el planeta, la gente sigue sorprendiéndose, aquí y en cualquier parte del mundo, si uno lee los portales a diario de noticias, la gente sigue sorprendiéndose si se produce un ataque de ese tipo. Por ejemplo, si uno sale a comprar medio kilo de pan o una botella de vino, que siempre es mejor que medio kilo de pan. Bueno, depende de lo que uno quiera hacer, ¿no? A las 3 de la tarde, en un lugar que se supone seguro, y es atacado por alguien, y severamente atacado por alguien, ¿no? Y esto es así, sugiero, porque implícitamente suponemos que la comunidad política en la que vivimos garantiza
la seguridad básica que evitaría que uno sea atacado en la calle o que ese tipo de ataque se convierta en algo habitual, ¿no? Otra suposición básica implícita es que si uno sobrevive al ataque, habrá una sanción para el atacante. Dicho de otro modo, la comunidad política no puede garantizar que la integridad de las personas no se vea nunca amenazada, pero sí puede y probablemente debe garantizar que si uno es atacado, el responsable del ataque sea sancionado, sea castigado. Si no se sanciona al infractor, el pacto que se basa en la exigencia de no dañarse ni perjudicarse mutuamente, leído entonces este ejemplo trivial, aunque quizá no tan trivial, ¿no? Porque es algo que ocurre con relativa frecuencia en casi, yo diría, cualquier parte del mundo, ¿no? Pero si uno examina este ejemplo, un poco trivial o no tan trivial, desde el punto de vista de Epicurio, debería decir eso, ¿no? El Estado sí puede y debe garantizar que si uno es atacado, el responsable del delito sea castigado, y si eso no ocurre, el pacto, que se basa en esa fórmula fundamental del pacto epicurio, no dañar para no ser dañado, se romperá inevitablemente, y si se rompe el pacto, ya no hay comunidad política. La idea explícita de Epicuro en mi texto número 4 y de Ermarco en mi texto número 10 es que solo puede haber justicia entre los que están dispuestos a celebrar pactos. Pero también es explícita la idea de que no hay justicia o injusticia para aquellos que no respeten el pacto. Que algunos seres humanos no pueden o no quieren respetar los pactos es un hecho tan evidente que no necesita ser probado. Desde el punto de vista epicurio, esto puede explicarse argumentando que es así, porque los seres humanos pueden comportarse como animales salvajes, y por supuesto este tipo de comportamiento irracional no está interesado en respetar los acuerdos políticos ni ningún tipo de acuerdo. Curiosamente, Marco observa que algunas personas se dan cuenta de la utilidad de esta prescripción, que para él es una prescripción legal, digamos. En eso se funda la legalidad del Estado epicurio, digamos. Por lo que están dispuestas a cumplirla. En cambio, los que no aceptan la prescripción, puede que de todas maneras la respeten, pero que la respeten por el temor a las amenazas que implica la ley, donde la amenaza es, por supuesto, la sanción. Ermarco añade que estas amenazas fueron determinadas por unos pocos debido a los que no razonan o no entienden lo que es útil. Noten el aspecto de utilidad, digamos, ¿no? Que es muy importante en el modelo epicúreo. Confirmando una vez más la opinión de Epicuro de que los seres humanos son básicamente egoístas y están particularmente preocupados por su propio interés. Termino. Este último pasaje, a mi juicio, es notable también debido a la distinción que hace Ermarco entre, por un lado, quienes están dispuestos a seguir la ley que establece ese pacto fundamental, ¿no? De no dañar y no ser dañado, porque perciben o entienden su ventaja o utilidad. Y por otro lado, los que sin aceptar esa ley, la siguen por temor a la sanción. El que se ubica en lo primero, digamos, ha interiorizado, diríamos nosotros, ha incorporado, ha interiorizado claramente lo que se supone que es un contenido normativo correcto, establecido para la conservación de la comunidad política. El segundo no ha sido capaz todavía de incorporar ese contenido normativo, pero cumple formalmente con la ley por temor al castigo, digamos, ¿no? Y uno, por supuesto, puede convivir con las mismas personas, siempre que no se quiebre el pacto. El primero, desde el punto de vista epicurio, es mejor que el segundo, pero ambos tipos de ciudadanos garantizan la conservación de la asociación política en la medida en que ambos preservan la utilidad del pacto. Bueno, muchas gracias. Tenemos ahora, quizá, bueno, yo abro la discusión para los que quieran hacer preguntas o comentarios. Muchas Muchas gracias por la gracias. atención. Gracias por la Muchas atención. gracias, Marcelo, por esta charla tan interesante, y quisiéramos dar paso a algunas de las preguntas que han hecho los asistentes. Sí, adelante. No sé si quieres contestarlas todas una por una, o prefieres que te vaya diciendo todas las que ya han hecho. Bueno, me podrías dar dos y trato de responder dos. De dos en dos Perfecto. podemos ir. Perfecto. Vamos a partir por una pregunta que hace Fernando Gallo, quien pregunta: ¿qué es un ser político profesional en ese entonces? Porque Cicerón es un político, a su juicio, orador y filósofo, pero además político.
Entonces él no entiende por qué no lo considera usted como un político profesional. Y por otra parte, Felipe Martínez le consulta si la formación o la educación inicial, que infantil, promoviera cooperación y solidaridad, ¿se reduciría a su juicio el egoísmo y violencia ganada ya en la adolescencia? No, quizá yo me expresé mal o no se entendió bien lo que quise decir. Yo lo que quise decir es que Cicerón, a diferencia de Platón, Aristóteles o Epicuro, en este caso, se podría mencionar otros filósofos, que Cicerón, a diferencia de estos filósofos, sí fue un político profesional. Cicerón fue un abogado, fue un político y además fue un escritor de obras literarias y también de obras filosóficas. Pero lo que quise mostrar es la diferencia entre alguien como Cicerón, que en el siglo I a.C. tenía la profesión de abogado, jurista abogado en el sentido de la práctica de la abogacía, pero además era un político profesional, ¿no? O sea, él participó activamente de política y del Senado y de lo demás. No sé si eso está un poco más claro. Entonces lo que yo quise contraponer es un personaje, bueno, un personaje histórico que existió, ¿no? Como Cicerón, que se dedicó profesionalmente a la política y que escribió sobre temas políticos. Cicerón tiene un tratado que se llama Acerca de la República. Es un tratado importante, infelizmente se conserva de manera un poco fragmentaria, no está completo, donde ahí Cicerón recoge algunas ideas de Platón, de Aristóteles y sobre todo del estoicismo. Pero digamos, él ejerció funciones de una persona pública. Y lo que quise decir es que ni Platón, ni Aristóteles, ni Epicuro ejercieron jamás como políticos profesionales o como personas públicas en el sentido político de un político profesional. Lo que quise hacer es distinguir, ¿no? Dos tipos de personajes distintos, digamos, para tratar de aclarar que las cosas que dicen Platón, Aristóteles o Epicuro respecto del fenómeno político, ¿no? Son, digamos así, proyectos filosóficos que nosotros enmarcaríamos hoy en día con nuestra terminología en el contexto de lo que solemos llamar teorías políticas. Es decir, una teoría que intenta explicar el fenómeno político y explicar por qué es mejor este modelo político que este otro modelo político. Pero no eran personas que participaron activamente de la contingencia política como sí ocurrió con Cicerón. No sé si eso queda claro. Respecto de la segunda pregunta, bueno, claro, de eso se trata, ¿no? A ver, respecto del problema de la educación y el egoísmo natural del que habla Epicuro, ¿no? Si yo entendí bien la pregunta, ¿no? Ahí la primera discusión que hay, porque piensen ustedes que en la época de Epicuro, el liceo de Aristóteles seguía activo, y, digamos, Atenas, a donde llega Epicuro en el 310 o 312 a.C., cuando Epicuro llega de la isla de Samos a la ciudad de Atenas, aunque él era ateniense, por supuesto que los aristotélicos seguían dando vueltas por ahí, ¿no? Quizás se encontraron en alguna plaza, en alguna calle y se pusieron a conversar o a discutir, digamos. Pero lo que quiero hacer notar es que son dos perspectivas bastante distintas, digamos. Aristóteles nunca diría, de hecho nunca dice y argumenta en contra de la tesis del egoísmo natural. Epicuro y los epicúreos habitualmente tratan de favorecer la tesis de que la naturaleza humana es egoísta. El tema de la educación es crucial no solo para eso, ¿no? Seguramente puede ser crucial no solo para eso. Y si ustedes leen, por ejemplo, la República de Platón, o las leyes, o la política, o las éticas de Aristóteles, van a ver la relevancia que tiene el problema de la educación, sobre todo en edades tempranas, como argumenta Aristóteles, en momentos muy tempranos de la vida humana, para formar lo que Aristóteles entiende como los estados o disposiciones habituales correctas, para aprender a ser moderado o justo, pero desde muy pequeño, incorporar eso en un momento en el cual todavía, según Aristóteles, y parece que en eso por lo menos tuvo razón, nuestras capacidades racionales todavía no están desarrolladas o activadas en su plenitud, ¿no? Aprender, por ejemplo, a ser justo o moderado en las comidas, etcétera, desde muy pequeño,
cómo uno, gracias a la imitación de los tutores o padres o de quien sea que lo esté educando a uno, desde que uno es muy pequeño, puede aprender eso por la mera imitación o por lo que le va diciendo, o lo que le van diciendo sus padres. Entonces, esa es una primera discusión, eso es un debate que estaba abierto. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro primero del Tratado de los Fines de Cicerón, que es un texto importante para reconstruir una parte de Epicuro y el epicureísmo. Infelizmente las obras de Epicuro nos han llegado de manera fragmentaria. Nosotros sabemos que escribió varios libros. Hago así porque un libro en la antigüedad no es lo mismo que esto, digamos. No es lo que nosotros entendemos por libro hoy en día. Un libro es un conjunto de rollos, ¿no? Que todos reunidos dan lugar a una obra, digamos, ¿no? Pero, digo, si ustedes leen el libro primero del Tratado de los Fines de Cicerón, donde Cicerón se centra sobre todo en Epicuro y el epicureísmo, van a ver que ahí hay una discusión implícita y explícita con los peripatéticos a este respecto y a otros respectos, ¿no? Entonces no sé si eso ayuda para responder, aunque más no sea parte de la segunda pregunta. Perfecto. Otra de las consultas que nos han estado haciendo, bueno, Pablo Sáez consulta y va diciendo un poco, podemos ver que en todos estos pensadores han venido de problemas de guerras graves. Platón y Aristóteles surgen de las primeras ciudades-estado surgidas después del colapso de la Edad de Bronce. Cicerón vive en el periodo final de la República Romana. Hobbes nace el segundo año de la Guerra Civil Inglesa y Locke era secretario de una compañía esclavista. Entonces él consulta, ¿qué tanto influye ese contexto de violencia en el foco de la seguridad ante los otros humanos? Bueno, son demasiadas preguntas, ¿no? En una sola, porque además son gente muy distinta que vive en contextos sociales y políticos muy diferentes, ¿no? Una cosa es la teoría política que uno puede reconstruir a partir del segundo tratado del gobierno civil de Locke, digamos. Ahí hay una teoría política en el sentido estricto de lo que nosotros entendemos en filosofía por teoría política, y naturalmente otra cosa son las vinculaciones que puede haber tenido Locke con una compañía esclavista. Si ustedes leen los textos de Locke, digamos, Locke, además de trabajar para una compañía esclavista, Locke y muchos otros, Locke no tiene tan claras las cosas que para nosotros son claras en los últimos 250 años o 300 años respecto de eso que se llama la dignidad de las personas, o el hecho de que desde el punto de vista humano, de los seres humanos que todos somos, no puede haber algunos que sean esclavos y otros no. Aristóteles, por ejemplo, hace la primera defensa sistemática de la esclavitud, ¿no? Aristóteles dice que el esclavo es un instrumento animado, ¿no? Entonces, claro, eso no es algo que le venga muy bien en general, independientemente después de las ideas políticas o sociales que cada uno tenga, no es algo que le viene muy bien a las personas de los últimos 100, 150 o incluso 200 años, ¿no? Pero son muchas preguntas, ¿no? Y poner en juego tantos personajes que vivieron en épocas tan diferentes, ¿no? Tan diferentes de la historia, y a mí me cuesta un poco poder responder eso, ¿no? Quizás se podría resumir esa pregunta, si puedo hacer el esfuerzo de volver a formularla, quizás para mí puede ser un poco más sencilla tratar de responderla, ¿no? Ahora, ustedes pueden encontrar ese tipo de inconsistencias, por ejemplo. Si ustedes leen las meditaciones de Marco Aurelio, por ejemplo, el emperador filósofo, el emperador del Imperio Romano, que hizo del estoicismo la filosofía oficial de un imperio, y nada menos que del Imperio Romano. Bueno, Marco Aurelio parece, no sé, se me ocurre decir una especie de abuelito de Heidi, ¿no? Pero al mismo tiempo Marco Aurelio libró algunas de las batallas más terribles en contra de los germanos, y todos aquellos germanos que perdían la batalla con Marco Aurelio pasaban a ser esclavos del Imperio Romano. Entonces es medio complicado, digamos, hacer un análisis muy claro de eso, ¿no? Es decir, hasta qué punto se conecta la vida real de estos personajes
personajes, por decirlo de alguna manera, porque son personajes históricos que efectivamente existieron y nosotros sabemos esto de Marco Aurelio, ¿no? Hay documentos, digamos. Lo mismo respecto de lo de Locke que comenté recién. Cuando Locke habla, por ejemplo, de Latinoamérica, que habla de los pueblos del Perú, por ejemplo, en distintos textos, bueno, dice algunas cosas que no son simpáticas ni siquiera para los que tenemos cierta admiración por la filosofía política de John Locke, ¿no? Como yo. El segundo tratado del gobierno civil es el primer manifiesto en contra de la realeza por derecho divino. Y yo encuentro que eso es una gran cosa, ¿no? Dicho a mediados del siglo XVII, alrededor de 1650, 1655, ¿no? Es el primer tratado sistemático escrito en contra de la monarquía por derecho divino. Si ustedes sacan las cuentas, de 1650, 1660 aproximadamente hasta acá, no pasaron tantísimos años. Es una cosa más bien nueva que nosotros creemos que es natural, ¿no? Ese aspecto de Locke a mí me parece muy atractivo desde el punto de vista de la historia de las ideas y de lo que eso después significó para los derechos vistos desde tantas y diversas perspectivas que se pueden ver de las personas, ¿no? Ahora, cuando Locke se pone a hablar de Perú y de los habitantes del Perú, bueno, dice algunas cosas que son enormidades. Además del hecho de que la información que tenía era muy mala, ¿no? Porque dice cosas que son definitivamente falsas. En fin, como digo, ¿no? Es un poco difícil para mí contestar esa pregunta porque hay demasiados personajes de distintas épocas ligados a hechos muy distintos los unos de los otros, y además al hecho de que lo que sobrevive para nosotros son las obras de estos individuos. Después uno eventualmente puede hacer el esfuerzo por tratar de reconstruir las vidas personales de estas personas hasta donde eso se puede hacer, porque no siempre es tan fácil y a veces ni siquiera es posible de hacer. Por ejemplo, si uno quisiera reconstruir la vida personal del emperador Marco Aurelio, es bastante difícil de hacer eso, ¿no? Los testimonios son siempre por una tradición indirecta, ¿no? Va por este escritor Fronto, que fue un maestro de Marco Aurelio, etcétera, y algunas de las cosas que dice este personaje, pero no tenemos esas claridades, ¿no? En fin. ¿Cuál era la otra pregunta? Quizá omití algo, ¿no? Perfecto. Mira, para ir terminando ya, te voy a alcanzar con dos preguntas más de Sí. nuestros asistentes. Por una parte, Camila Vistoso consultó cómo podríamos analizar todo lo que tú nos comentas en esta charla, el concepto de seguridad en sí, y si el Estado, ¿qué pasa cuando el Estado en definitiva rompe el pacto de seguridad? Por ejemplo, lo que ocurre con las violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía por parte del Estado. Sin ir más lejos, lo que sucede en Estados Unidos con el caso del señor Floyd, que falleció en las condiciones que ya todos sabemos, o lo que ocurre acá, lo que ha ocurrido acá con lo sucedido el 18 de octubre, en el fondo. Bueno, a ver, primero, la noción de derechos humanos es una noción muy nueva de nuevo, ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, en la antigüedad, que es el ámbito al cual yo me restringí en esta charla, aunque traté de hacer algún tipo de conexión con algunas cuestiones más contemporáneas, digamos, en la antigüedad la noción de derechos humanos no existe, ¿no? Eso es una cosa relativamente nueva, ¿no? Que va a cumplir la Declaración de los Derechos Humanos, si no me equivoco, es del año 48, ¿no? Todavía no tiene 100 años. Eso no quiere decir que esas cosas no hayan ocurrido a lo largo de la historia y que sigan ocurriendo, ¿no? Yo no estoy tan seguro, ¿no? Que el ejemplo del asesinato, de la tortura y asesinato brutal del señor Floyd, esto es algo que naturalmente se puede discutir como casi todo, pero no estoy tan seguro que eso sea el Estado, digamos, que se pone en contra de la ciudadanía o de la ciudadanía negra, ¿no? Son episodios ciertamente puntuales. Yo no estoy tan seguro que se pueda decir que toda la policía en Estados Unidos se dedica a asesinar negros por la calle, digamos, o personas de cualquier raza, color o creencia, digamos, ¿no?
si ese es el implícito de la pregunta, y creo que ese es el implícito de la pregunta. Ahora, antes de que exista con claridad la noción de derechos humanos, que como digo es una noción relativamente nueva en la historia de las ideas políticas, no es que nunca se hayan cometido ese tipo de abusos, digamos. Eso no es nuevo en la historia humana. Piensen ustedes lo que pasa en la época de Locke, ya que lo mencioné. Siglo XVII. Locke muere en 1704, o sea, los primeros años del siglo XVIII. Pero toda su vida prácticamente la pasa durante el siglo XVI. Ciertamente esas cosas pasaban en Inglaterra y en Europa en general. Esto es los abusos desmedidos por parte del Estado. Bueno, Locke tiene una teoría de la rebelión. Locke sostiene que en esos casos los ciudadanos legítimamente pueden rebelarse ante el Estado. Cosas que ocurrieron en época de Locke y después de Locke. Ahora, para volver al ejemplo de Floyd, ¿no? Para que nadie diga que me aparto del ejemplo, ¿no? No sé, yo no tengo tanta seguridad de que esa sea una medida tomada por el Estado norteamericano en contra de un afroamericano. Pero esto se puede discutir, ¿no? Acaba de haber un presidente negro en Estados Unidos, ¿no? O sea, esas cosas pueden pasar, además del hecho de que hay afroamericanos que ocupan desde hace muchas décadas puestos o lugares de mucha importancia en el Estado norteamericano. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es la enormidad del asesinato en la vía pública de un ciudadano, sea negro, amarillo, blanco o verde, ¿no? Esas son dos cosas distintas, ¿no? A mi juicio. Y finalmente, Luciano Garófalo nos consulta, ¿sobre qué forma de pacto pudiera concebirse una asociación entre hombres como el jardín de Epicuro? Perdón, no entendí bien eso. ¿Cómo? Nos consultó... ¿Lo puedes repetir? Sí, por supuesto. ¿Sobre qué forma de pacto pudiera concebirse una asociación entre hombres como el de Epicurio? No logro entender bien qué quiere decir, o sea, sobre qué formas de pacto, digamos. La idea epicúrea de Epicuro, y que es desarrollada ampliamente por todos los que vienen después de Epicuro, es que el pacto tiene que estar basado en esta ley utilitaria, de utilidad o de beneficio básico y mutuo, de no dañar a los demás para no ser dañados, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo puede funcionar una sociedad, ¿no? Tal como la entendemos nosotros, sobre esa base? Bueno, eso es mucho más difícil de entender, o tal como la entendía Aristóteles, digamos, en el siglo IV a.C., o Epicuro mismo, la sociedad de hecho existente en la época de Epicuro, ¿no? Esa es una parte de la teoría que nosotros podemos reconstruir que es un poco más difícil, ¿no? Porque Epicuro nunca habla de normas claras, tal como nosotros entendemos las normas o las leyes como parte de un código civil claro. Se habla de lo justo. Lo justo tiene que ver con esto, ¿no? Con el pacto que se funda en el principio según el cual no hay que dañar para no ser dañado, ¿no? Y para evitar el daño mutuo, digamos así. Yo, por ejemplo, tiendo a pensar que lo que está pensando Epicuro sobre todo es en pequeñas sociedades de amigos epicúreos, donde probablemente eso puede funcionar. Lo que sí puede ser interesante de la idea epicúrea, más allá de algo que para nosotros puede ser un planteo más bien utópico, ¿no? De decir que toda la sociedad funcione sobre la base de este pacto y de esta norma que parece fundamental, ¿no? Lo que sí puede ser interesante del modelo epicúreo es el hecho de que probablemente es el primer modelo contractual de la historia de las ideas políticas. Y las razones que da Epicuro de por qué un contrato o pacto previo, en principio garantizaría relaciones relativamente armoniosas entre las personas, lo cual no necesariamente quiere decir, ¿no?, que no pueda haber diferencias entre las personas. Pero el punto de Epicuro es que esas diferencias nunca pueden ser tan potentes como para que mi diferencia con otro me lleve a destruir al otro, ¿no? Porque eso, según Epicuro, habilitaría a la otra persona a que haga lo mismo conmigo, ¿no?
Pero no estoy completamente seguro de que esto responda a la pregunta, porque en realidad no terminé de entender nunca bien la pregunta, Luciano. Vamos a Quizá ver la si es puede que ahí, formular de nuevo. veamos si es que Luciano alcanza a formular de nuevo. Y si no, aprovecho de avisarle a las personas que están en estos momentos que en el chat pueden encontrar un formulario con una breve pregunta para que nos puedan dar un indicador de cómo fue su percepción de esta charla y para poder ir ofreciendo cada vez mejores experiencias para ustedes con temas relevantes para lo que ustedes están buscando. Yo tengo otros 15 minutos, digamos, ¿no? Yo no necesito irme ya, pero si Luciano pudiera formular de nuevo, Luciano, sí, la pregunta era ¿cómo entender el pacto en el caso de fraternidad? Pero justo la respondió en el curso. Ok, entonces dice Luciano que está respondiendo a la pregunta, bueno, qué bueno. Estamos maravillosos, Quizá entonces. podemos dar lugar para otra pregunta más y, en fin, para otros 10 minutos más, no sé. Bueno, vamos viendo. Eh, bueno, decirles ya de que esta charla se está grabando, vamos a compartirlo con todas las personas que estén interesadas, también las que no pudieron asistir, y que puedan también acceder tanto a esta como a las siguientes que se vayan haciendo, ¿ya? Veamos acá. Aquí, Pablo Sáez, surgieron Pablo Sáez consulta, los textos de Virtuoso surgieron las ideas a sus extremos en comparación con otros. ¿Qué No, tanto sale muy influye eso en el cortado, no escuché foco la que estos primera parte, pensadores sale le muy dan ante cortado, no la entendí protección nada. De frente a nuevo, otros por seres favor. humanos? Oh, Si lo puede formular de nuevo porque me no te salió muy preocupes. cortado el audio. Ya. ¿Sí? Dice, ¿me escuchas bien, cierto? Ahora sí. Perfecto. Pablo S. Sáez consulta, los contextos de violencia social donde surgieron estas ideas son extremos en comparación con otros, ¿ya? ¿Qué tanto influye eso en el foco que estos pensadores se le dan ante la protección frente a otros seres humanos? La verdad es que no estoy completamente seguro de entender esa pregunta. O sea, todo, digamos, uno a veces tiende a pensar, si entiendo una parte por lo menos de la pregunta, pero uno tiende a pensar muchas veces que escenarios de violencia, donde violencia quiere decir violencia política, y donde violencia política puede querer decir violencia instrumentada desde los poderes del Estado o desde otros poderes dentro del Estado, ¿no? Uno tiende a pensar que esos son fenómenos relativamente nuevos. Yo he escuchado a mucha gente que tiene esa posición. No digo que la persona que intervino recién esté diciendo eso, ¿eh? Digo que esa es una idea relativamente extendida, ¿no? En mi experiencia, en fin. Ahora sí, cuando uno va un poco más allá del estudio del siglo XX o del siglo XIX y llega, por ejemplo, al siglo V antes de Cristo, se da cuenta que estas cosas siempre existieron, ¿no? Estoy seguro de que esto no responde a la pregunta, porque no estoy completamente seguro de qué quiso preguntar esa persona, ¿no? Pero, digamos, focos de violencia, ¿qué quiere decir eso, no? O sea, yo estoy hablando del problema de la violencia, cuando uso la palabra violencia acá. El concepto de confianza es abordado en la antigüedad como elemento constituyente, no sé, eso es otra cosa. Pero estoy hablando de violencia acá, entendida como violencia política, ¿no? O sea, porque la violencia es claramente algo constitutivo del ser humano, algo constitutivo de las personas. Nosotros, los seres humanos, que nos creemos tan racionales y tan civilizados, somos individuos que tenemos una base de violencia que es verdaderamente aterradora. Ahora, esto no es así ahora. Esto siempre fue así. Si ustedes leen la Ilíada o la Odisea, van a darse cuenta de lo que les estoy diciendo. Esto en realidad casi no es algo que hay que probar, ¿no? Ahora, el problema es qué pasa cuando esa violencia se institucionaliza. Quizá la observación o la pregunta recién venía por ese lado. Bueno, el problema claramente va por ahí. Piensen ustedes el caso de Platón, que yo mencioné al comienzo de mi charla o de mi modesta presentación de esta tarde, ¿no? Porque naturalmente acá hay una cantidad de problemas,
Hay una enorme cantidad de supuestos y de problemas que yo omití en vista de la brevedad, aunque fui menos breve de lo que esperaba. Pero piensa en el caso de Platón, ¿no? Platón escribe La República, escribe Las Leyes, son dos libros de una enorme densidad, donde de lo único que habla Platón no es de los problemas políticos o de su modelo político. Ahora, si ustedes leen, por ejemplo, los libros 8 y 9 de La República, ahí Platón hace una especie de análisis muy pormenorizado del fenómeno de la violencia política en el siglo IV a.C., ¿no? Y nosotros sabemos, por tradición indirecta, que Platón, además de escribir esos textos, intentó llevar a la práctica, en la medida de lo posible, ¿no? Como dice el propio Platón al comienzo del libro V de la República, su modelo político, porque además él cree que aquello de lo que él está hablando es un modelo político. Por eso nosotros podemos decir hoy en día que eso es, por lo menos en parte, eso es una teoría política, ¿verdad? Él intentó llevar a la práctica eso. Uno de los estudiantes de Platón era Dioniso, un tirano de Siracusa, que en el segundo viaje que hace Platón a Siracusa lo mete preso y lo vende como esclavo después. Eso es violento, ¿verdad? Es un poco violento, digamos. Pero como digo, creo que no logré entender la pregunta. Perdonen, tengo algunas dificultades de audio, pero no estoy completamente seguro que estuviera claramente formulada la pregunta tampoco. En todo caso, si la persona quiere volver a hacer un esfuerzo por formular la pregunta para aclarármela a mí, puedo hacer un segundo intento de responder eso. Hola, hola. ¿No? Mientras, no sé si te parecería abordar el tema que nos consulta acá también en el chat. Francisco Espinosa dice y comenta sintéticamente, ¿qué puede significar el concepto de seguridad en Aristóteles? Me parece que si no se presupone el egoísmo natural, debe ser un concepto algo distinto. ¿Qué podría usted decirnos al respecto? A ver, lo que yo traté de mostrarles a ustedes con el texto ese que seleccioné de la política de Aristóteles, que es uno de los 7, 10 lugares donde aparece la palabra seguridad en Aristóteles, es que Aristóteles cree, igual que Platón, igual que Epicuro, en eso están todos de acuerdo, que sin seguridad no puede haber organización política. Y el texto que yo seleccioné ahí de Aristóteles es interesante, porque Aristóteles está hablando de un estado oligárquico. Y además está hablando de un estado donde hay ricos y donde hay pobres. Por cierto, Aristóteles no suscribe ninguna de estas dos formas políticas, de estos regímenes políticos. Pero según Aristóteles esto vale también para estados donde hay un grupo de ricos y un grupo de pobres. Para Aristóteles el mejor estado es el estado donde hay personas que pertenecen a una especie de clase media, aunque Aristóteles no tiene la noción de clase en el sentido sociológico, político y sociológico como lo entendemos nosotros, ¿no? Pero la noción de seguridad funciona para un estado oligárquico, o para eso que Aristóteles llama politeia, que es una palabra dificilísima de traducir, que fundamentalmente significa régimen político, pero que para Aristóteles es una especie de mezcla que tiene algunos ingredientes tomados de la democracia, que de todas maneras, para Aristóteles la democracia, como él entendía la democracia, tiene muy poco que ver con la democracia republicana, como la entendemos nosotros en los últimos 150, 200 y tantos años, digamos, ¿no? La democracia de Aristóteles, igual que Platón, creen que es una forma desviada o corrupta de gobierno. Pero desde luego cuando ellos hablan de democracia no están pensando en nada parecido a lo que nosotros entendemos por democracia. Pero el aspecto fundamental de la democracia para Aristóteles es la alternancia en el poder. Y este es un aspecto positivo de la democracia desde el punto de vista de Aristóteles. En todo caso, lo que yo quería mostrar es que la noción de seguridad funciona como una condición necesaria, fundamental, de cualquier régimen político. Porque Platón hace funcionar la noción de seguridad en un estado oligárquico, en un estado aristocrático, en un estado monárquico, etc. La función básica de cualquier polis, ya sea monárquica, democrática o oligárquica, es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Naturalmente la noción de seguridad acá va, sobre todo, principalmente, por el lado de la seguridad personal y política, digamos así, ¿no?
personal en el sentido, piensen, el mundo antiguo es un mundo de permanentes guerras, de ciudades-estados que quedaban las unas de las otras a 50, a 100, a 150 kilómetros. No quiero decir con esto que el mundo actual no sea un mundo en guerra permanente, claro que lo es. Sabemos más hoy en día que lo que sabía Aristóteles del mundo en guerra. El mundo de Aristóteles era un mundo muy limitado comparado con el nuestro, y en un sentido muy pedestre de qué quiere decir un mundo limitado. Era un mundo mucho más pequeño, y además era un mundo en el que ir de Atenas a, qué sé yo, a otra ciudad distante 100 o 120 o 200 kilómetros era un viaje importante. Ustedes entienden qué puede significar eso, ¿no? Desde el punto de vista de estados que de golpe se declaran en guerra los unos a los otros, ¿no? Piensen ustedes en la guerra del Peloponeso, que duró casi 3 décadas, y que los atenienses y los espartanos se estuvieron matando, ¿no? Durante casi 30 años, digamos, ¿no? Entonces, pero el punto de Aristóteles es muy interesante en ese sentido, porque es muy claro que incluso en un régimen oligárquico, ¿no?, tiene que garantizarse la seguridad, ¿no? Y él conecta el régimen oligárquico fuerte, ¿no? Y oligárquico ahí, un régimen oligárquico quiere decir el gobierno de unos pocos que tienen el poder económico, desde luego. Por eso pueden tener caballos, dice Aristóteles. Pero lo que yo quise hacer notar cuando expliqué esa línea es que ese no es un hecho trivial en el mundo antiguo. Hoy es un hecho trivial para nosotros, porque nadie va al campo de batalla hoy en día a caballo. En el año 1914, en la Primera Guerra Mundial, todavía los soldados iban a caballo a la guerra. Hoy creo que ya nadie va a caballo. Bueno, creo, no sé. Estoy casi seguro, pero si Aristóteles viviera hoy entre nosotros, probablemente en vez de poner caballos ahí, pondría, yo qué sé, aviones supersónicos, no sé. Entonces ese no es un hecho trivial para la conservación y la mantención o el mantenimiento de la seguridad de la organización política. Por eso hice notar ese detalle. Ese no es un detalle menor. Una polis que tenga caballería no es lo mismo que una polis que únicamente tenga un ejército de hoplitas. Los hoplitas eran la infantería pesada, porque era el soldado de infantería que tenía armadura, ¿no? No es lo mismo. Un ejército con caballería era un ejército más poderoso. En fin, no sé si eso responde su pregunta. Creo que sí responde, pero bueno. Bueno, y con eso quisiéramos agradecer la disponibilidad y la disposición de Marcelo Boeri para compartir su conocimiento con todos nosotros. Los invitamos a estar pendientes de las siguientes actividades que va a realizar el instituto con distintas charlas de nuestros profesores que son especialistas en sus respectivos campos. Los invitamos a estar pendientes de la encuesta de opinión que le estamos compartiendo para que nos puedan dar ese feedback que es tan valioso para nosotros y poder hacer más y mejores actividades para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Será hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Muchas Adiós. gracias. Estén muy bien. Igual.